RTP. 7:41, está Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo y vamos a hablar sobre el nepotismo en la Asamblea Nacional, un tema que tocábamos hace unos momentos. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Roger, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Astrid. Como siempre, un gusto estar en RTP y un saludo también para su audiencia. Conversábamos sobre esta decisión de evaluar justamente y presentar reformas que hace observaciones el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, sobre la solicitud que le hace al alcalde de prohibir la contratación de familiares. Pero además pide la renuncia de 40 funcionarios que estarían en la parte administrativa y tal vez también de asistencia de los legisladores. Pero con todo lo que se ha armado, sobre todo que sale desde un asambleísta, de las observaciones de un asambleísta como tal, que tiene pues dentro de la Asamblea Nacional, tuvo a su madre, pero sí está su tía y su hermano, que estaba también como asesor de un legislador, nace otro cuestionamiento. A ver, sí, hoy por hoy se podría pedir la renuncia de estos 40 funcionarios, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la figura que podría estarse formando entre el señor Egner Recalde y su hija, que fueron a través del voto popular y podrían estar pues ambos sesionando? ¿Qué pasa cuando la figura ahí por elección popular igual incorpora a familias? Dentro de la Asamblea no hay tampoco un límite como tal para establecer este tipo de figuras. ¿Cómo usted analiza todo lo que se ha configurado en estos momentos al interior del Parlamento con estos cuestionamientos de la contratación de familiares de asambleístas y más? Bueno, la decisión del presidente de la Asamblea Nacional yo creo que aún está incompleta. Ojalá de manera proactiva, de manera progresiva se vaya completando esta decisión de lo que ha dicho el presidente, es transformar y dejar atrás esas viejas prácticas políticas. ¿Cuál es la decisión que ha tomado el presidente de la Asamblea? Pues tiene dos elementos. La primera es desvincular a más de 40 funcionarios que tienen relaciones con legisladores. No aclara si es que también va a desvincular a funcionarios que tienen relaciones entre sí, pero no necesariamente relaciones familiares con legisladores, lo cual es bastante peligroso. Pero le falta una medida adicional. Luego nos dice que va a corregir la norma, lo cual podría ser positivo, teniendo en cuenta que la norma ya existía en 2014 y que fue reformada en 2020. Me refiero a la norma que prohibía que familiares de legisladores sean contratados como asesores en la Asamblea Nacional. La norma se cambió en 2020, pues, y ahora ha resultado en estas consecuencias. Pero insisto, le falta una medida importantísima. Sucede que actualmente la Asamblea Nacional en número tiene más personal de asesoría política del legislador o del partido que personal de carrera, este personal o staff parlamentario que está permanentemente en la Asamblea Nacional, el cual, según recomendaciones de la Unión Interparlamentaria, debería ser en mayor número que el personal de libre nombramiento y remoción. Son más de 1.200 contratos y menos de 100 personas que están formando parte de la carrera legislativa. A mí lo que me preocupa, y con esto cierro esta parte, Astrid, y que a quienes nos escuchan, es que ya han pasado 4 años y la disposición contenida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa al respecto de aprobar el reglamento de plan de carrera legislativa aún no se cumple. Ojo, no es una petición de los funcionarios, no es una sugerencia nuestra o de un organismo supranacional, es una disposición específica de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no está siendo cumplida después de 4 años. Y a mí me sorprende que dentro de las medidas que está tomando el presidente de la Asamblea Nacional ni siquiera se haga mención a este reglamento y a esta disposición legal. Sí, justamente esa disposición legal se debió activar el momento que el presidente Nils Olsen asumió la Asamblea. El problema del nepotismo no es actual, ha sido toda la vida en la Asamblea, ¿no? Donde madres, hermanos y todo tipo de familiar siempre han estado dentro de los currules con sus asambleístas. Pero a mí me preocupa, más que todo, el detalle de las opiniones de la legisladora Diana Jácome.
justificando la acción de su asambleísta. Yo creo que eso es una oportunidad para dar a conocer que realmente no tienen el control que deberían tener, y que si realmente un asambleísta comete un error, que debe ser penalizado en sí, no por los dibujos, sino por ese nepotismo dentro de su legislador. Yo creo un poco Ahí hay que ser claros y diferenciar y ponderar la actuación legislativa en función de una posible sanción o corrección de la conducta parlamentaria. No es lo mismo, por supuesto, el hacer un dibujo en una sesión, lo cual nos podría parecer bien o mal, dependiendo de desde dónde lo miremos, y no es lo mismo el gestionar un cargo público, porque presuntamente en toda esta trama de relaciones familiares dentro de la Asamblea Nacional se ha cometido una vulneración a la Ley Orgánica de la Función Legislativa a la hora de gestionar un cargo público, porque finalmente, ¿quién está detrás de la contratación de familiares en la Asamblea Nacional? Debe haber alguien que esté gestionando los cargos públicos. Y si es que el presidente de la Asamblea Nacional nos dice, son más de 40 funcionarios que tienen este problema, nos llama la atención que no se haya iniciado un proceso de investigación al corruptor, entre comillas, o presunto corruptor en el Comité de Ética, el cual posiblemente sí gestiona un cargo público. ¿Cuál es la sanción para un legislador que haya incurrido en esta falta? Pues es la destitución. Entonces ahí notamos que posiblemente las medidas van hasta cierto punto, son unas medidas bastante suaves que buscan corregir a mediano plazo el problema, pero que se puede volver a presentar, porque finalmente no atacamos al problema de fondo, que es la persona o el legislador que está gestionando cargos públicos al interior de la Asamblea Nacional para beneficio de sus familiares, y no sabemos si es que estarán gestionando cargos públicos también para otras personas que hayan participado, por ejemplo, en la campaña electoral de los partidos. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, que el dibujo del asambleísta Serrano provocó una lesión a la imagen institucional de la Asamblea Nacional, así lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un legislador puede lesionar la imagen de la Asamblea Nacional y esto debe ser sancionado, pero miremos el problema que hay más allá y que es más grave, que es la posible influencia indebida para contratar personal parlamentario, no solo familiares, sino otro tipo de personas. ¿Qué medidas se van a tomar para esto? Esa es la gran pregunta que aún no tiene respuesta por parte de las autoridades. Justo me preguntaba un poco, abogado, de qué es lo que dice la ley al respecto, porque de repente, al momento de que votamos por asambleístas, por ejemplo, yo sé que ellos son esposos, yo sé que participó la mamá de tal persona, pero yo decido votar por él. Entonces, va más allá, yo creo que de la ley, de qué está eligiendo el pueblo en ese rato. Sí, y quiero, a propósito de esta idea que plantea, rebotarle al doctor Roger una pregunta. ¿Y qué tal si en lugar de proscribirlo, simplemente obligamos a todo aquel que asume una función a declarar su posible conflicto de intereses o su vinculación directa con la persona que lo lleva? Y lo digo porque hacíamos el comentario antes. A nivel internacional tenemos ejemplos como la hermana del presidente Milei, como el círculo cercano del presidente Trump en su primer periodo, la designación hace años como fiscal general del hermano del presidente JFK. A lo mejor el enfoque del nepotismo es dime de frente lo que pretendes hacer si es que vas a incorporar familia y dime cómo eso no afecta el interés nacional y que todo el mundo lo sepa. ¿Qué opina al respecto, doctor? Muy interesante la pregunta. El nepotismo se diferencia de la gestión de intereses particulares. ¿Qué es lo que está normado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se deben establecer las inhabilidades para que familiares de los legisladores no trabajen en la Asamblea Nacional. Es básicamente eso, la prohibición es expresa. Ahora, se ha abierto la puerta en reglamentaciones que dejan entreabierta la posibilidad de que un despacho amigo contrate a mi familiar. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que hay que cambiar y lo que ha dispuesto el presidente Olsen que hay que cambiar. Ahora, y ahí es el punto interesante que usted plantea, que es la gestión de intereses particulares dentro de la legislatura, lo cual está normado de forma incompleta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La ley establece la presentación de declaraciones de intereses de los legisladores, declaraciones muy superficiales
que nos hablan al respecto de las relaciones societarias, gremiales e incluso con funcionarios de alto nivel, pero no nos hablan más allá de, por ejemplo, relaciones familiares o conyugales que pueden devenir en conflictos de interés dentro de la Asamblea Nacional o en el espectro del Estado. La Asamblea Nacional, recordemos que en 2022 archivó el proyecto de ley de prevención de conflictos de interés y regulación del lobby en el Ecuador. Actualmente, la gestión de intereses en el país no es transparente. Los legisladores, si bien es cierto, declaran que tienen intereses particulares, ojo, y es importante señalarlo, esta Asamblea Nacional aún no ha transparentado las 151 declaraciones de intereses de los legisladores, lo cual es un incumplimiento ya de la norma, pero no existe una ley de carácter nacional que nos ayude a prevenir que, por ejemplo, distintas redes de gestores de intereses influyan en la legislatura a través de los asambleístas. Ahí, pues, detrás de eso hay unos intereses particulares propios de los legisladores e influyan en las decisiones no solo de contrataciones del personal parlamentario, sino en las decisiones de las leyes. Las leyes de este país se construyen a través de influencias también y no hay una ley que transparente estas influencias. No quiero decir que eso debe ser prohibido o proscrito, como usted ha señalado, porque en ningún país del mundo se ha prohibido el lobby, el cabildeo o la gestión de intereses, pero sí debe ser transparente. Como usted bien dice, debe ser frontal, debe decirse con toda claridad cuáles son los intereses que voy a gestionar finalmente como legislador y cómo eso no compromete el interés público sobre el interés privado. Astrid, la última pregunta. Abogado, y ya hemos hablado de lo que merece el análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos, de las posibles reformas que podrían darse, de cómo mejor gestionar, y me parece la verdad una gran idea y propuesta la señalada o la obtenida aquí dentro de este panel, que sale también de la propuesta del doctor Casanelo, en el cual hacer esta declaratoria, ¿no?, de conflictos de intereses, para ser un poco más directos y conocer pues a qué se tiene, pero algo que usted decía y se me quedó bastante en la cabeza, y tal vez trate de buscar si existe algo similar en el país, es el tema de que todavía existen ciertos vacíos para establecer si el conflicto de intereses únicamente pues es para el presidente de la Asamblea Nacional o aplica para todos los funcionarios como tal dentro del Parlamento. Y aquí le consulto, ¿la normativa queda vacía en este punto de igual manera? La ley establece que los conflictos de interés pueden presentarse por parte de los legisladores, los 151 legisladores o sus suplentes cuando se principalicen. La ley establece el deber de inhibición, es decir, si es que yo tengo un conflicto de interés con determinado grupo empresarial, porque he pertenecido durante muchos años con este grupo, tengo acciones de intereses, lo cual es legítimo, por supuesto, y voy a tratar una ley que podría beneficiar particularmente a este grupo empresarial, yo como legislador debo inhibirme de esa decisión. Eso dice el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Debo inhibirme. ¿Cómo me inhibo? Absteniéndome en la votación, en la comisión, en el pleno de la Asamblea Nacional o enviando a mi suplente. ¿Quién regula eso? ¿Quién controla que las leyes que se han aprobado en este país no tengan vicios en función de conflictos de intereses que se hayan presentado en los legisladores? Nosotros hicimos un estudio profundo al respecto de los conflictos de intereses que pueden tener los legisladores y son muchísimos. Muchos tienen relaciones gremiales, societarias, con funcionarios de alto nivel, pero no hay quien controle, desafortunadamente. No hay un mecanismo que pueda vigilar, observar, sancionar e incluso prevenir que conflictos de intereses se estén dando dentro de la Asamblea Nacional. Este caso de nepotismo es nada más la punta del iceberg al respecto de lo que podría estar sucediendo en la Asamblea Nacional al respecto de inequidades a la hora de tomar decisiones que están beneficiando no solo a familiares, sino a intereses particulares, a pesar de que existe norma, pero no existen los mecanismos de control. Entonces, yo insisto con el llamado de atención a esta presidencia de la Asamblea Nacional de que si ha empezado a tratar de reformar y a cambiar las cosas, que lo haga de forma completa. Se necesita el reglamento de carrera legislativa, que no lo pido yo como coordinador del Observatorio Legislativo, sino que está en la ley. La evaluación, formación de los funcionarios que van a formar parte de la Asamblea Nacional, incluso la posibilidad de hacer procesos competitivos de contratación del personal parlamentario para el staff legislativo, que tienen muchos congresos en el mundo, pero que desafortunadamente en Ecuador aún no se implementa.
de los más de 1.300 contratos que hay en la Asamblea Nacional, al menos 1.200 son del libre nombramiento y remoción, es decir, son posiblemente incluso una moneda de cambio para jugar a la política parlamentaria. Porque en un país que tiene un alto nivel de desempleo, ¿por qué no puede ser una moneda de cambio estos contratos que están abiertos y son discrecionales para los legisladores? 1.360 en el 2023 eran el número de funcionarios de la Asamblea Nacional, y de eso, como usted mismo señala, apenas 89 tenían una estabilidad como tal. Pero bueno, le agradecemos muchísimo, abogado, por habernos acompañado. Gracias por haber tocado este tema con nosotros y analizado con este panel justamente este punto que hoy pues se muestra parte de la coyuntura. Muchísimas gracias, Astrid. Un abrazo a todos y todas. Gracias. RTP